¿Cómo sería la guerra entre Rusia y la OTAN? Wendy Sherman cree que su objetivo en las conversaciones con funcionarios rusos es darles un sermón sobre el coste de la arrogancia. En cambio, está dispuesta a llevar a Estados Unidos, a la OTAN y a Europa por el camino de la ruina, advierte Scott Ritter. Si alguna vez una negociación diplomática crítica estuvo condenada al fracaso desde el principio, son las discusiones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania y las garantías de seguridad rusas. Las dos partes ni es cociente intelectual hubiera se ponen de acuerdo en la agenda. Desde la perspectiva rusa, la situación es clara. La parte rusa ha venido aquí a Ginebra con una posición clara que contiene una serie de elementos que, en mi opinión, son comprensibles y han sido formulados con tanta claridad incluso a un alto nivel que desviarse de nuestros planteamientos simplemente no es posible, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, a la prensa tras una cena previa a la reunión celebrada el domingo y recida por la vicesecretaría de Estado estadounidense, Wendy Sherman, que encabeza la delegación de Estados Unidos. Ryabkov se refería a las exigencias del presidente ruso Vladimir Putin al presidente estadounidense Joe Biden a principios de diciembre en relación con las garantías de seguridad rusas, que luego fueron expuestas por Moscú en detalle en forma de dos proyectos de tratado, uno de seguridad ruso-estadounidense y otro de seguridad entre Rusia y la OTAN. Este último impediría a Ucrania entrar en la OTAN y descartaría cualquier expansión hacia el este de la alianza militar transatlántica. En aquel momento, Ryabkov señaló escuetamente que Estados Unidos debía empezar a tratar inmediatamente los borradores propuestos con vistas a finalizar algo cuando las dos partes se reunieran. Ahora, con la reunión que comienza el lunes, no parece que Estados Unidos haya hecho tal cosa. Las conversaciones van a ser difíciles, dijo Ryabkov a los periodistas después de la cena. No pueden ser fáciles. Serán de tipo comercial. Creo que mañana no perderemos el tiempo. Cuando se le preguntó si Rusia estaba dispuesta a llegar a un compromiso, Ryabkov respondió escuetamente: los estadounidenses deberían prepararse para llegar a un compromiso. Todo lo que Estados Unidos ha estado dispuesto a hacer, al parecer, es recordar a Rusia las llamadas graves consecuencias en caso de que Rusia invada Ucrania, algo que Estados Unidos y la OTAN temen que sea inminente, dado el alcance y la escala de las recientes maniobras militares rusas en la región, en las que participan decenas de miles de tropas. Esta amenaza fue formulada por Biden a Putin en varias ocasiones, incluida una llamada telefónica iniciada por Putin la semana pasada para ayudar a enmarcar las próximas conversaciones. Sin embargo, en la víspera de la reunión entre Ryabkov y Sherman, el secretario de Estado estadounidense Tony Blinken se limitó a reiterar estas amenazas, declarando que Rusia se enfrentaría a consecuencias masivas si invadía Ucrania. Está claro que le hemos ofrecido dos caminos para avanzar, dijo Blinken, hablando de Putin. Uno es a través de la diplomacia y el diálogo. El otro es a través de la disuasión y las consecuencias masivas para Rusia si renueva su agresión contra Ucrania. Y estamos a punto de poner a prueba la propuesta de qué camino quiere tomar el presidente Putin esta semana. Lecciones de la historia. Es como si tanto Biden como Blinken fueran sordos, mudos y ciegos cuando se trata de leer a Rusia. Ryabkov ha aludido a un hecho que ya han dejado claro los rusos. No habrá concesiones cuando se trate de los legítimos intereses de seguridad nacional de Rusia. Y si Estados Unidos no puede entender cómo la acumulación de poder militar englobado en una alianza militar que ve a Rusia como una amenaza singular y existencial para la seguridad de sus miembros es vista por Rusia como una amenaza, entonces no hay comprensión de cómo los acontecimientos del 22 de junio de 1941 han dado forma a la cociente intelectual rusa actual, por qué Rusia no permitirá nunca más que se produzca una situación así y por qué las conversaciones están condenadas antes incluso de empezar. En cuanto a las amenazas estadounidenses, Rusia ha dado su respuesta. Cualquier esfuerzo por sancionar a Rusia tendría como resultado, como dijo Putin a Biden el mes pasado, una ruptura total de las relaciones entre Rusia y los países que intenten las sanciones. No hace falta ser un estudioso de la historia para comprender que el siguiente paso lógico tras una ruptura total de relaciones entre dos partes que están enfrentadas por asuntos que suponen una amenaza existencial para la seguridad nacional de una o de ambas, no es la reanudación pacífica de las relaciones, sino la guerra.
En Moscú no hay posturas melindrosas de los pavos reales de Foggy Bottom, sino una fría y dura afirmación de los hechos. Ignorar las demandas de Rusia corre peligro. Al parecer, Estados Unidos cree que el peor escenario es aquel en el que Rusia invade Ucrania, para luego debilitarse bajo la presión sostenida de las sanciones económicas y las amenazas militares. El peor escenario para Rusia es aquel en el que entra en conflicto armado con la OTAN. Por lo general, prevalecerá el bando que esté más preparado para la realidad de un conflicto armado. Rusia lleva más de un año preparándose para esta posibilidad. Ha demostrado repetidamente su capacidad para movilizar rápidamente más de 100.000 fuerzas listas para el combate en poco tiempo. La OTAN ha demostrado su capacidad para movilizar 30.000 tras 6 o 9 meses de amplios preparativos. La forma de la guerra. ¿Cómo sería un conflicto entre Rusia y la OTAN? En resumen, no se parece a nada de lo que la OTAN ha preparado. El tiempo es el amigo de la OTAN en cualquier conflicto de este tipo. Tiempo para dejar que las sanciones debiliten la economía rusa, y tiempo para permitir que la OTAN acumule suficiente poder militar para poder igualar la fuerza militar convencional de Rusia. Rusia lo sabe, y por eso cualquier movimiento ruso estará diseñado para ser rápido y decisivo. En primer lugar, si se da el caso, cuando Rusia decida atacar a Ucrania, lo hará con un plan de acción bien pensado y al que se le habrán asignado suficientes recursos para que se lleve a cabo con éxito. Rusia no se involucrará en una desventura militar en Ucrania que tenga el potencial de alargarse y prolongarse, como la experiencia de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Rusia ha estudiado una campaña militar anterior de Estados Unidos, la Operación Tormenta del Desierto, de la Primera Guerra del Golfo, y ha tomado en serio las lecciones de ese conflicto. No es necesario ocupar el territorio de un enemigo para destruirlo. Una campaña aérea estratégica diseñada para anular aspectos específicos de la capacidad de una nación, ya sea económica, política, militar o todo lo anterior, junto con una campaña terrestre focalizada diseñada para destruir el ejército de un enemigo en lugar de ocupar su territorio, es el curso de acción probable. Dada la abrumadora supremacía que tiene Rusia en cuanto a la capacidad de proyectar poder aéreo respaldado por ataques de misiles de precisión, una campaña aérea estratégica contra Ucrania lograría en días lo que Estados Unidos tardó más de un mes en hacer contra Irak en 1991. Sobre el terreno, la destrucción del ejército ucraniano está prácticamente garantizada. Sencillamente, el ejército ucraniano no está equipado ni entrenado para participar en un combate terrestre a gran escala. Sería destruido poco a poco, y es más que probable que los rusos pasen más tiempo procesando a los prisioneros de guerra ucranianos que matando a los defensores ucranianos. Sin embargo, para que cualquier campaña militar rusa contra Ucrania sea eficaz en un conflicto de mayor envergadura con la OTAN, tienen que ocurrir dos cosas: que Ucrania deje de existir como Estado nacional moderno y que la derrota del ejército ucraniano sea masiva, unilateral y rápida. Si Rusia es capaz de alcanzar estos dos objetivos, estará en buena posición para pasar a la siguiente fase de su postura estratégica global frente a la OTAN: la intimidación. Aunque Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y el G7 han prometido sanciones sin precedentes, las sanciones solo importan si la otra parte se preocupa. Rusia, al romper las relaciones con Occidente, ya no se preocuparía por las sanciones. Además, es un simple reconocimiento de la realidad que Rusia puede sobrevivir a ser bloqueada de las transacciones de SWIFT más tiempo del que Europa puede sobrevivir sin la energía rusa. Cualquier ruptura de las relaciones entre Rusia y Occidente tendrá como resultado el embargo total del gas y el petróleo ruso a los clientes europeos. No hay un plan B europeo. Europa sufrirá, y como Europa está compuesta por antiguas democracias, los políticos pagarán el precio. Todos los políticos que siguieron ciegamente a Estados Unidos en una confrontación con Rusia tendrán que responder ahora ante sus respectivos electores por qué se suicidaron económicamente en nombre de una nación adoradora del nazismo y completamente corrupta, Ucrania, que no tiene nada en común con el resto de Europa. Será una conversación breve. La solución de la OTAN. Si Estados Unidos trata de acumular fuerzas de la OTAN en las fronteras occidentales de Rusia a raíz de cualquier invasión rusa de Ucrania, Rusia presentará entonces a Europa un hecho consumado en forma de lo que ahora se conocería como el modelo ucraniano.
En resumen, Rusia garantizará que el tratamiento ucraniano se aplique cociente intelectual a los países bálticos, a Polonia e incluso a Finlandia, en caso de que sea lo suficientemente insensata como para perseguir el ingreso en la OTAN. Rusia tampoco esperará a que Estados Unidos haya tenido tiempo de acumular suficiente poder militar. Rusia simplemente destruirá a la parte infractora mediante la combinación de una campaña aérea diseñada para degradar la función económica de la nación objetivo, y una campaña terrestre diseñada para ancociente intelectualizar la capacidad de hacer la guerra. Rusia no necesita ocupar el territorio de la OTAN durante mucho tiempo, solo lo suficiente para destruir cualquier poder militar que haya acumulado la OTAN cerca de sus fronteras. Y aquí está la gracia: salvo emplear armas nucleares, no hay nada que la OTAN pueda hacer para evitar este resultado. Militarmente, la OTAN no es más que una sombra de lo que fue. Los otrora grandes ejércitos de Europa han tenido que canibalizar sus formaciones de combate para reunir grupos de combate del tamaño de un batallón en el Báltico y Polonia. Rusia, por su parte, ha reconstituido dos formaciones del tamaño de un ejército: el primer ejército de tanques de la Guardia y el 20º ejército de armas combinadas de la época de la Guerra Fría, que se especializan en acciones militares sensivas profundas. Ni es cociente intelectual hubiera Las Vegas recería apuestas en este caso. Sherman se enfrentará a Aryakov en Ginebra, con el destino de Europa en sus manos. Lo triste es que ella no lo ve así. Gracias a Biden, Blinken y la multitud de rusófobos que pueblan el estado de la seguridad nacional de Estados Unidos hoy en día, Sherman piensa que está allí simplemente para comunicar a Rusia las consecuencias del fracaso diplomático. Para amenazar. Con meras palabras. Lo que Sherman, Biden, Blinken y los demás aún no han comprendido es que Rusia ya ha sopesado las consecuencias y aparentemente está dispuesta a aceptarlas. Y responder. Con acciones. Uno se pregunta si Sherman, Biden, Blinken y los demás han pensado en esto. Lo más probable es que no lo hayan hecho, y las consecuencias para Europa serán nefastas. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.